Buenos días, compañeros y profesora. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Yo les estaré presentando lo que son dos temas: tartamudeo y discalculia. Primeramente comenzaré con tartamudeo. ¿Qué es el tartamudeo? El tartamudeo es un trastorno del habla en el que se repiten los sonidos, las sílabas o las palabras, así como se prolongan los sonidos y se tienen interrupciones del habla conocidas como bloqueos. Una persona que tartamudea sabe exactamente lo que quiere decir en la mente, pero el problema viene cuando quiere reproducirlo, no se produce un flujo normal del habla. Estos trastornos del habla pueden estar acompañados de comportamientos de esfuerzo, tales como el parpadeo rápido en los ojos o temblor en los labios. El tartamudeo también dificulta la comunicación hacia los demás, así como las relaciones interpersonales de la persona. ¿Quién tartamudea? El tartamudeo afecta a personas de todas las edades. También se presentan más en niños de 2 a 6 años de edad, mientras estos están en su desarrollo del lenguaje. Alrededor del 5 al 10% de los niños que tartamudean solamente es en una etapa de su vida. Esto puede solamente durar algunas semanas o varios años. Los varones tienen de 2 a 3 veces más posibilidades de tartamudear que las niñas. Causas y tipos de tartamudeo. No se comprende cuáles son los mecanismos exactos que provocan el tartamudeo. Por lo general se dividen en dos tipos, llamados el del desarrollo y neurogénicos. El tartamudeo del desarrollo. Esto ocurre cuando un niño pequeño está aprendiendo las habilidades del habla y lenguaje. Esta es la forma más común del tartamudeo. Algunos científicos y médicos consideran que el tartamudeo del desarrollo ocurre cuando las habilidades del habla y del lenguaje no alcanzan a cubrir las demandas verbales del niño. El tartamudeo neurogénico. Pueden ocurrir después de un ataque cerebral o un trauma a la cabeza, así como una lesión al cerebro. Con el tartamudeo neurogénico, el cerebro tiene dificultades para la coordinación de diferentes regiones en el cerebro que participan en lo que es el habla. Esto resulta un problema para la reproducción del habla, que sea un habla clara y fluida. Aquí cabe recalcar que antes se creía que los casos de tartamudeo era por un problema psicogénico, es decir, causado por un trauma emocional. Hoy se sabe que no es por un problema psicogénico y que no es muy común el problema. ¿Cómo se diagnostica el tartamudeo? Se tendrá en cuenta varios factores, incluyendo la historia del caso del niño, un análisis en las conductas del tartamudeo del niño, una evaluación de sus habilidades del habla y del lenguaje, y el impacto del tartamudeo en la vida del niño. Esto lo hace un patólogo del habla y del lenguaje. Todo esto se va evaluando con el pequeño, lo va haciendo el patólogo del habla y del lenguaje, y este intentará predecir si
Es probable que el niño continúe con el tartamudeo o lo supere en algún momento de su vida. Para esto tendrán que tener en cuenta el patólogo del habla y del lenguaje, que si el tartamudeo tiene que darse en la familia, si el tartamudeo del niño ha durado 6 o más y si muestra otros problemas del habla y del lenguaje. ¿Cómo se trata el tartamudeo? Aún no existe una cura para el tartamudeo. Hay varios tratamientos que están viniendo existiendo. La edad de las personas, el objetivo de comunicación y otros factores deciden el tipo de tratamiento y cómo se hará. Entonces, ya dependiendo de, como les mencioné, la edad, cómo es el tartamudeo, cuánto tiempo, todos los factores del tartamudeo va a ser el tratamiento que se le va a ir presentando. Tratamiento para los niños. Si los niños son muy pequeños, esto se debe empezar por el tratamiento pronto, para que pueda evitar que el tartamudeo se convierta en un problema durante toda la vida. Hay estrategias donde se pueden ayudar a los niños a mejorar la fluidez verbal, así como ofrecer un ambiente relajado en el hogar, que permita muchas oportunidades para que el niño hable, escuchar con atención cuando el niño está hablando y concentrarse en el contenido del mensaje. Hablar en una forma relajada, más lenta, escuchar atentamente cuando el niño habla y hablar en forma abierta y franca con el niño. La terapia para el tartamudeo. Muchas de las terapias actuales para los adolescentes y adultos del tartamudeo se concentran en tratar de ayudar a aprender cómo minimizar el tartamudeo del habla. Por ejemplo, tratar de hablar de forma más lenta, ajustar cómo respirar, cómo hacer la respiración. Esto se va llevando poco a poco. La mayoría de estas terapias también tratan la ansiedad que tiene una persona cuando tiene el problema del tartamudeo, y así pueda tener una habla fluida y sin ningún problema. El tartamudeo con medicamentos. No se ha aprobado ningún medicamento para el tratamiento del tartamudeo. Sin embargo, se ha usado algunos medicamentos para tratar el tartamudeo que han sido aprobados para tratar otros problemas de salud, como la epilepsia, la ansiedad o la depresión. Estos medicamentos a menudo tienen efectos secundarios, por eso pueden resultar difícil de usar en mucho tiempo. Los aparatos electrónicos. Algunas personas que tartamudean usan aparatos electrónicos para ayudarse a controlar la fluidez. Un ejemplo es que un tipo de aparato es introducido en el oído y en forma muy similar a un audífono. Se parece a un audífono. El aparato produce digitalmente en el oído una versión un poco alterada de la voz quien lo está usando. De este modo suena como si estuviera hablando al mismo tiempo con otra persona. Estos aparatos electrónicos pueden ayudar a que las personas mejoren la fluidez verbal en poco tiempo. Para esto se requieren lo que son investigaciones adicionales para determinar cuánto tiempo
pueden durar esos efectos y si la persona realmente puede usar fácilmente el aparato y, y si las personas tienen la adecuada cuidado para usar el aparato. Los grupos de autoayuda. Muchas personas consideran que lograr sus avances, sus mejoras, es a través de una combinación entre la que es una terapia y el estudio personal. Los grupos de autoayuda están ofreciendo lo que es a las personas una forma de encontrar recursos y apoyos mientras se enfrentan los desafíos del tartamudeo. Bien, ahora viene lo que es discalculia. Y es el segundo tema, como ya les había dicho al principio. Bien, ¿qué es discalculia? La discalculia o dificultad en aprendizaje de las matemáticas, con las siglas DAM, es una dificultad del aprendizaje específica en las matemáticas, que es equivalente a la dislexia. En este caso, afecta al correcto procesamiento numérico y el cálculo, y se conoce como la dislexia de los números. Esto afecta alrededor del 3 al 7% de la población, aunque no se ha estudiado también como la lectoescritura. Bien, la discalculia, viene lo que es la superficie lateral en el hemisferio cerebral izquierdo, como viene marcado aquí en el cerebro. En rojo es el surco interparietal y ahí es donde se presenta lo que es la discalculia, el problema de la discalculia. Etiología. La discalculia tiene un origen genético multifactorial, sin que hasta la actualidad se hayan identificado los genes de riesgo. Evidencias provenientes de estudios de análisis genéticos univariado y multivariado sugieren que 2/3 de la varianza en la capacidad aritmética pueden ser explicados por genes compartidos como la capacidad cognitiva y la lectura. Comorbilidad. La prevalencia anteriormente mencionada, o sea, la etiología, podría estar enmascarada por la presencia de otras dificultades del aprendizaje o comportamientos. En este sentido, las dificultades matemáticas están asociadas a un alto riesgo de presentar otros trastornos de neurodesarrollo y contribuir a una baja calidad de vida en la infancia. En este caso se ha observado que el 25% de los niños afectados por la discalculia presentan comorbilidad con el TDAH o dislexia. Cuadro clínico.
La discalculia es un término que hace referencia a un amplio rango de problemas relacionados con el aprendizaje de las habilidades matemáticas. No existe una única forma de trastorno del aprendizaje en las matemáticas y en las dificultades que varían, de personas a persona. En la discalculia se observa las dificultades en la lectura y la escritura en los números de los signos más, menos, diagonal, división y multiplicación. Dificultades con las tablas de multiplicar, errores en las operaciones matemáticas básicas, suma, resta, multiplicación y división, dificultades relacionadas con las orientación espacial, tanto las propias como los objetos, dificultades con los conceptos abstractos del tiempo y la dirección, déficit en las referencias a la relación entre figura y longitud, hay errores en la transcripción, por ejemplo, para escribir cuando les están dictando números, y así todas estas son las dificultades que se presentan en, en la discalculia. Clasificación. Se presentan diferentes formas según el diagnóstico o características tradicionalmente, que se han dividido en tres. Discalculia primaria, donde el trastorno específico y exclusivo del cálculo 1 a una lección cerebral. Discalculia secundaria, se diagnostica al producirse una mala utilización de los símbolos, números y mala realización de las operaciones asociadas a dichos símbolos. Disaritmética, será característica por presentar dificultades para comprender el mecanismo de la numeración, retener el vocabulario asociado a esta a los mecanismos de la reproducción de suma, resta, multiplicación, división. Diagnóstico. La edad para detectar un problema de discalculia está entre los 6 y 8 años. Esto es en el momento que se introducen las matemáticas como materia independiente y se puede comparar el rendimiento de un niño con otro. Transcodificación. Esto es de un formato oral o escrito y de forma escrita o oral. Cálculo mental y cálculo escrito. Resolución de problemas numéricos verbales. Estimación. Posicionamiento en los números y en una línea numérica. Sistema base 10. Esto son algunos de las habilidades que se deben de tener ahora sí que deben de presentar para que se diagnostique con discalculia y así poder tener un diagnóstico.
Siempre se tiene que realizar un diagnóstico previamente para poder establecer el tratamiento en el que se estará estimando el menor. Eh, Para el tratamiento es aconsejable que las sesiones sean individuales, en las cuales participe el menor con un profesional. La implementación de las sesiones ha de ser gradual, que no sean consecutivas, sino gradualmente que se vayan teniendo esas sesiones. Eh, no es recomendable limitar el tiempo de las tareas con el fin de reproducir la ansiedad y que tenga una mejor relajación al querer realizar las actividades. Encontrar actividades que motiven al menor. No presionarlo en exceso. Y pues eso es por la exposición de hoy. Espero que haya sido de comprensión y si alguno de ustedes tiene alguna duda, por favor hacérmela llegar y yo se la resolveré. De todos modos, les estaré enviando lo que es el archivo donde viene toda la información para que puedan hacer sus cuadros de estos dos temas. Gracias.